Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la estructura del texto y sus componentes. Este tema lo vamos a relacionar con el del periodismo y específicamente la estructura de la noticia, porque como nuestro objetivo es que logren escribir una noticia profesional y bien estructurada, tienen que dominar los temas de la oración, los párrafos y también comenzaremos a ver los signos de puntuación básicos y su uso correcto. Entonces, comencemos. El texto se compone de distintos elementos, ¿no? Y aquí lo ordené en este esquema del más grande al más pequeño. El texto obviamente es el componente más grande, es el conjunto. ¿El conjunto de qué? Podríamos decir de párrafos. ¿Y los párrafos de qué se forman? De oraciones. Y las oraciones se forman de sintagmas. ¿Se acuerdan de los sintagmas? Los vimos antes del verano el año pasado. Vamos a repasar un poco el tema, pero bueno, también está disponible el video que hice sobre ellos si sienten que no lo comprendieron del todo. Pero bueno, vamos a repasarlo. Entonces, vamos de lo más pequeño ahora a lo más grande. Los sintagmas son palabras, puede ser una palabra o un grupo de palabras que constituyen una unidad inseparable en una oración. Entonces, habíamos visto que los sintagmas son como bloques o como legos. Vamos a ver, voy a mostrarles el apunte para que se recuerden quizás más fácil de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan? Son bloques, ¿no? O grupos de palabras, si habíamos hecho estos ejercicios de división, que son inseparables, forman unidades de significado dentro de las oraciones y, bueno, que nosotros podemos, no podemos romper un sintagma, ¿no? No podemos separarlo para que no pierda sentido la oración, pero los sintagmas sí podemos cambiarlos de lugares. Habíamos visto que existe esta clasificación de los sintagmas nominales, compuestos por sustantivos y sus determinantes, los sintagmas verbales, compuestos por los verbos, pueden ser verbos solos o tiempos compuestos. El sintagma preposicional, que siempre se marca porque empieza con una preposición. El adverbial, que siempre es un adverbio o una frase adverbial. Y el adjetival, que son los adjetivos calificativos más el adjetivo al que el sustantivo al que acompañan. Vamos a ver un ejemplo de periodismo. La oración es: el presidente Donald Trump despidió ayer a un funcionario de seguridad electoral. Bueno, primero vamos a hacer rápidamente un repaso de las categorías gramaticales a las que pertenecería cada una de las palabras. Él es un determinante. Perdón, lo voy a poner todavía más pequeño. Él es un determinante. Presidente es un sustantivo. Donald Trump, el nombre, los nombres propios los podemos considerar como sustantivos. Despidió es un verbo. Ayer es un adverbio. A es una preposición. Un es un determinante. Funcionario es un sustantivo. De es una preposición. Seguridad, en este caso, bueno, siempre es un sustantivo. Y electoral está calificando, nos está indicando qué tipo de seguridad, entonces es un adjetivo. ¿Sí? Ya teniendo esos componentes podemos determinar los sintagmas, ¿ok? Entonces, el determinante más el sustantivo forman un sintagma nominal. Donald Trump, nombre y apellido, también forma un sintagma nominal. Despidió solito, los verbos solitos forman un sintagma verbal. Ayer es un sintagma adverbial. Y luego a un funcionario, el determinante más el sustantivo es un sintagma nominal. Después a un funcionario, todo esto es un sintagma preposicional, la preposición más el sustantivo o el verbo al que acompaña. Después de seguridad, seguridad es un sintagma nominal. Luego, seguridad electoral es un sintagma adjetival. Y de seguridad electoral, todo junto es un sintagma
preposicional, porque de es una preposición. Ahora, se ve muy complicado. ¿A qué va todo esto? Vamos a ver los bloques. Eso los voy a poner de otro color para que se vean más claros. Es decir, ¿en qué componentes esenciales podemos separar esta oración para cambiar el orden en el que aparecen? No podemos separar a él del presidente, ¿no? Este orden siempre va a ser igual. Él y presidente, no puede ser presidente él. O tampoco podemos poner Trump y luego Donald, y además tampoco podemos separar estos dos. Bueno, no, sí podríamos. Puede ser Donald Trump, el presidente, ¿sí? Entonces aquí tenemos una primera posibilidad de separación. ¿Sí? Ahí son dos bloques. El presidente y luego Donald Trump. Después despidió, el sintagma verbal siempre se queda solo. Ayer, a un funcionario, podríamos voltearlo, pensemos. El presidente Donald Trump ayer despidió a un funcionario. Sí, ayer se puede poner, de hecho, en cualquier lugar. Ayer el presidente Donald Trump despidió a un funcionario. O el presidente Donald Trump despidió a un funcionario de seguridad electoral ayer, ¿no? Sí se puede combinar. Ahora, a un funcionario de seguridad electoral. Pensemos. Obviamente no podemos separar ni un funcionario, ¿no? Ni seguridad electoral. El adjetivo del sustantivo tienen que quedar juntos en un solo bloque. ¿Podríamos separar esto de esto? Veamos si tiene sentido. El presidente Donald Trump despidió ayer de seguridad electoral a un funcionario. No, parece ser que este tiene que ser el orden para que se comprenda, ¿no? Es decir, al final, todo esto forma un solo sintagma preposicional. Perdón. Todo esto forma un sintagma preposicional. Encabezado por a un funcionario. Y la separación quedaría de esta manera. ¿Sí? Ahora, si nosotros esta oración, el presidente Donald Trump despidió ayer a un funcionario de seguridad, quisiéramos cambiar su orden sintáctico, podría ser: a un funcionario de seguridad electoral ayer despidió Donald Trump, el presidente. O el presidente Donald Trump despidió a un funcionario de seguridad electoral ayer. ¿Sí? Esa es la prueba, si podemos separarlo y todavía tiene sentido gramatical. Bueno, habiendo hecho este repaso muy rápido de los sintagmas, después lo seguiremos practicando, vamos a continuar. Las oraciones, es decir, dentro de la oración, estos elementos, estos sintagmas, se pueden separar por un signo de puntuación particular llamado comas. Hay otros dentro que se pueden utilizar, pero por ahora nos vamos a centrar en las comas, ¿sí? Esas aparecen dentro de las oraciones. Claro, según un conjunto de reglas que veremos más adelante que determinan dónde podemos poner o no comas, ¿sí? Bueno, pasemos ahora al siguiente elemento de la estructura del texto, que son las oraciones, es decir, aquello que se forma de estos sintagmitas. Y la oración la podemos definir como una unidad de significado sintáctico. La sintaxis es la redacción, ¿no? Una unidad de significado sintáctico constituida por al menos un verbo o predicado. Recordemos, ¿sí? Esto también ya lo habíamos visto. Para que podamos considerar algo como una oración, hace falta que haya por lo menos un verbo conjugado. Y de hecho, un verbo conjugado por sí solo se considera una oración. Juguemos, por ejemplo, eso ya es una oración, ¿sí? Ahora, las oraciones están compuestas, sus dos grandes componentes mínimos son el sujeto y el predicado. Y además hay oraciones simples, es decir, que tienen un solo verbo conjugado, o compuestas, que tienen más de un verbo conjugado. Después ahondaremos sobre esta diferencia. Las oraciones se separan dentro de un párrafo por puntos y seguido. Entonces, el otro día que los puse a hacer el ejercicio de identificar el número de oraciones que había por párrafo en una noticia, algunos cometieron el error de contar el número de líneas, de renglones. No, una oración no es necesariamente una línea o un renglón. Lo que separa y marca el final y el inicio de una oración es el punto y seguido. El siguiente componente se llama el párrafo, ¿sí?
Yo lo hice así por colores, pero si ustedes no quieren hacerlo así, pueden ustedes poner sintagma, 2 puntos y la definición. El párrafo se puede definir como un conjunto de oraciones con una unidad temática. Entonces, el párrafo posiblemente de los 3 componentes es el más difícil de dominar. Requiere práctica y mucha lectura, aprender a estructurar un párrafo y saber cuándo terminarlo y cuándo empezar uno nuevo. Es algo que practicaremos. Pero la idea es que aunque un texto, por ejemplo una noticia, ¿no? Esta noticia tiene un tema en común, que es el acontecimiento al que está aludiendo, cada uno de los párrafos va a tener su propia unidad temática, va a tratar de algo en específico. Puede ser que al principio esté hablando de los hechos en generales. Después otro párrafo va a estar ocupado por sus declaraciones en una de las conferencias. Otro párrafo sobre la opinión de alguien más de lo que dijo el presidente, por ejemplo, ¿sí? Y los párrafos dentro de un texto se separan por punto y aparte e inician con una sangría. A partir de este momento que nosotros estamos viendo estos signos de puntuación ya de manera formal y con sus reglas, en sus redacciones ustedes también van a empezar los párrafos con una sangría. ¿Qué es una sangría? Aquí lo podemos ver. Es un espacio que se deja a partir del margen izquierdo y al principio de la oración, ¿sí? Se deja este párrafo del margen izquierdo a la primera palabra de la oración. Eso ayuda visualmente a poder distinguir los párrafos. Este esquemita de aquí yo se los voy a poner en el Classroom. Si pueden imprimir, les pido que lo hagan. Si no, cópienlo. Bueno, no les tiene que quedar exacto. Pueden, si quieren, copiar unas líneas, ¿no? Así hacer unas líneas, poner los puntos y justo indicar esto es un párrafo. Esto es una sangría, el espacio, ¿sí? Y aquí adentro tenemos, además, ese lo voy a agregar aquí yo para que ustedes lo pongan también, los puntos y seguidos. Ay, perdón, está muy grande la letra. Punto y seguido. Obviamente hay otros signos de puntuación, pero ahora nos centraremos en este. Comas, punto y seguido, puntos y apartes y la sangría, que es un marcador para poder ordenar mejor los textos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas oraciones tiene que tener un párrafo? Eso va a depender muchísimo del tipo del texto al que estemos atendiendo. Por ejemplo, en las noticias, como ya vieron ustedes, donde el objetivo es ser eficientes en la transmisión de la información, los párrafos van a ser breves y van a estar constituidos normalmente de 1, 2 o máximo 3 oraciones. Y lo más común en muchas oraciones es que se constituyan de una sola oración. Por ejemplo, aquí este párrafo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que aún no reconoce el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos porque no es un juez electoral y la Constitución señala que no debe inmiscuirse en asuntos de otros países. Punto. ¿Hay otro punto aquí adentro? No, es una sola oración. Entonces, en el caso de las noticias, los párrafos sí pueden estar constituidos de una sola oración. Ahora, aquí hay más, por ejemplo, porque es una cita. No podemos actuar de manera imprudente, punto y seguido. Esto es una oración. ¿Cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice, ya ganó este candidato? ¿Por qué? Esto es otra oración. Ahora, punto y seguido también se marca por los signos de interrogación. Esto es un punto y seguido, el punto del signo de interrogación de cierre, lo mismo para los de exclamación. Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo, son las 3P, presencia, paciencia y prudencia. Esta es otra oración. En este párrafo hay 3 oraciones, en este 1, pero muchas más no vamos a encontrar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si vemos otro tipo de texto? Veamos, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este es el inicio. Vean, por favor, el tamaño de este párrafo en comparación al de la noticia. Si nos pusiéramos a contar, seguramente hay, bueno, además García Márquez tiene la característica de que sus oraciones son súper largas, ¿no? Pero hay muchas oraciones, no solamente 1, 2 y 3, ¿sí? Aquí vemos los puntos y seguido, aquí hay un punto y seguido, prehistóricos, punto y seguido, ¿no? Y al final el punto y aparte. Y ven, aquí marca
la sangría. Esta sangría está muy chiquita, es mejor marcarlo más, pero está ahí, ¿sí? Entonces, bueno, no hay una fórmula de cuántas oraciones pueden constituir un párrafo. Los marcadores son el punto y seguido, el punto y aparte y la sangría. Bueno, entonces, ahora que ya lo expliqué, pueden pausar el video para copiar esta parte. Si quieren les voy a hacer zoom para que lo puedan copiar más fácil. Páusenlo para poder copiar esta parte. Ok, y ahora páusenlo para poder copiar esta parte. Y a partir de esto vamos a hacer 3 ejercicios muy sencillos para probar esta idea de los sintagmas. No lo vamos a identificar todavía como tal, solo los bloques, ¿no? Poder identificar qué se puede separar y qué no. Identificar oraciones en un párrafo y hacer un pequeño análisis como de las distinciones entre dos párrafos, distinciones temáticas, ¿ok? Bueno, adiós.